Maestro Díaz de León, gracias por el tiempo y la oportunidad. Soy Eduardo García, editor en jefe de la agencia de noticias Infocel y del portal financiero Sentido Común. Están conmigo para ayudarme con la entrevista, maestro Díaz de León, César Pérez, editor económico, y Jairo Ibarra, corresponsal económico, a quien probablemente ha visto allá por el Banco Central durante la presentación de los reportes trimestrales. Antes que nada, felicitarlo por el nombramiento y sobre todo me anticipo por su cumpleaños mañana, que creo que es una muy buena coincidencia, supongo. Muchísimas gracias por la felicitación y un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar. Creo que sin duda es un honor para un economista dirigir el Banco Central, pero también conlleva retos. Y hemos notado que hay cierta preocupación entre la Junta del Gobierno del Banco, que se ha expresado en la última minuta, sobre los niveles que tiene la inflación hoy en día. Incluso un miembro dijo que veía difícil poder alcanzar la meta del 3%. ¿Comparte esta preocupación y cree que no se alcanzará esa meta de 3%? Bueno, tanto en el comunicado de política monetaria como en el informe trimestral que se publicó la semana pasada, se destacó que el balance de riesgos para la inflación se había deteriorado en los últimos meses. Yo creo que este constituye, como tú señalabas, el principal reto que tiene el Banco de México hacia adelante, siendo nuestro principal mandato el mantener una inflación baja y estable. Este es claramente un tema que durante este año nos ha preocupado, este incremento en la inflación, y nos ha ocupado en materia de política monetaria, y hemos tenido varias decisiones para incrementar las tasas de interés hasta su nivel de 7%, que es el que tienen hoy en día, y si bien hacia adelante se considera que en ausencia de perturbaciones de consideración, y si se tiene un comportamiento del tipo de cambio ordenado, y si también se deshacen algunos de los choques que se han registrado este año, sobre todo en los componentes no subyacentes de la inflación, tendremos una trayectoria descendente en la misma y que irá convergiendo hacia el 3% hacia finales de 2018. Obviamente, en la medida en la que algunos de estos factores de riesgo pudieran ser más adversos de los que se tienen incorporados en el escenario central, podría haber un retraso en esta trayectoria. Pero pues justamente diré que hay una convergencia entre la Junta de Gobierno, que el balance de riesgos se ha deteriorado en los últimos meses, y que es un tema que le estamos dando un seguimiento muy estrecho. Sí, supongo que en ese sentido ese balance incluye los riesgos que se presentan con la Fed, probablemente subiendo las tasas a mediados de mes, la incertidumbre del Tratado de Libre Comercio y la incertidumbre política por el año electoral de 2018. Esto obviamente ni usted, ni yo, ni nadie puede saber cómo se va a comportar, pero el banco generalmente se anticipa a eventos negativos. Esto es parte de la forma como opera la Junta y cómo operará bajo su... En dos vertientes. La primera, a lo complejo del entorno, que se suma la posible alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en las próximas semanas, y a este entorno que se ha tornado bastante complejo. Y en cuanto a cuál es la manera como buscamos conducir la postura de política monetaria, yo creo que apuntas en el sentido correcto, en el sentido de que la postura monetaria debe de conducir un ajuste ordenado de la economía ante este entorno y ante estos incrementos en la inflación, de manera que se retome la trayectoria a la baja de la inflación hacia su meta, y considerando un cierto amplio rango de escenarios. Es decir, debemos de tomar un enfoque prudente y no necesariamente considerar los mejores escenarios al momento de tomar las decisiones, sino considerar obviamente los escenarios centrales, pero también algunos que pudieran ser un poco más adversos que el escenario central. Un elemento para terminar mi participación en la entrevista, un elemento importante es que en la página 59 del último reporte trimestral se ve ya que la tasa de referencia del banco está al borde de entrar en la zona restrictiva si se subiese un cuarto de punto o medio punto. ¿Esto es algo que el banco toma en consideración en su decisión de política monetaria por el impacto que podría tener
en el desarrollo económico frente a una economía que también da muestras de desaceleración? Bueno, por supuesto que nosotros evaluamos nuestras acciones de política monetaria y sus efectos en un amplio rango de variables y nosotros buscamos que la convergencia de la inflación a su meta sea lo más eficiente posible en términos de la velocidad de la trayectoria y la dinámica del resto de las variables en la economía, como son crecimiento, etcétera. El hecho de que estemos en un nivel, más o menos la tasa de 7% en términos nominales, si la pasamos a términos reales, está un poquito por arriba de 3%, lo que llamamos la tasa real, utilizando las expectativas de inflación para los próximos 12 meses, y eso ya la deja en un nivel pues que relativamente ya en el rango más de restricción. Consideramos que si bien este es el caso y la actividad económica pues está muy cercana a su potencial, y es decir, la brecha de producto es cercana a cero, uno podría decir que es una tasa relativamente elevada si solo considera la condición de la brecha de producto o de la actividad económica. Pero como enfrentamos estos otros riesgos, consideramos que es muy importante que la tasa de interés considere que debe de propiciar un ajuste ordenado ante este entorno de riesgos que enfrentamos. Y es en ese sentido que también no nada más la brecha de producto y el comportamiento de la economía a lo largo del ciclo es importante, sino también estas condiciones financieras y que se están reflejando también en el tipo de cambio y en otras de las variables que seguimos. Maestro Díaz de León, César Pérez, gracias por estos minutos. Yo quisiera preguntarle, con su nombramiento como gobernador va a quedar un asiento vacío en la Junta. ¿Al presidente Peña Nieto le pide consejos sobre algunas personas que podrían ocupar este puesto? La atribución del nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno es 100% una decisión presidencial y que requiere la ratificación por parte del Senado y es lo único que al día de hoy pues tenemos al respecto. Y mi pregunta se la hago porque en el sentido de que recientemente algunas analistas, algunas personas parecen sugerir que la composición de la Junta de Gobierno podría incluir otro tipo de perfiles, digamos, algún economista más vinculado al sector privado, algún académico, incluso algún empresario, no sé. ¿Cómo ve usted esta sugerencia? ¿Piensa que la composición del banco está bien representada actualmente? Yo creo que la ley del banco ha tenido mucho cuidado en especificar los perfiles adecuados para ser miembro de la Junta de Gobierno. Hay experiencia en materia financiera como requisitos mínimos. También en algunos de los casos se pide experiencia en materia monetaria. Hay excepción en dos posibles nombramientos que podrían no tener digamos que experiencia en materia monetaria, pero aún así calificar a la Junta de Gobierno. En general creo que los requisitos legales son lo suficientes para que quien los cumpla pueda ser miembro de la Junta y contribuir a la toma de decisiones. Y una última rápida por mi parte, en otro tema también relacionado con la operación de la Junta. Actualmente algunos bancos han llamado la atención sobre la importancia del papel de la comunicación en la formación de expectativas. ¿Usted, desde su participación en el banco, siente que hay espacio suficiente para mejorar o cree que lo que ha hecho el Banco de México hasta ahora es suficiente para la información que le envía al mercado? Pues mira, yo creo que es un poco de las dos cosas que señalas. Yo creo que el banco ha mejorado de manera sustancial el tipo de información y de comunicación que provee al mercado. De hecho, no son la mayoría de los bancos centrales los que hacen públicas sus minutas con el nivel de detalle y profundidad que el Banco de México lo hace. En ese sentido, el banco está, digamos que entre el grupo de bancos centrales que dan mayor detalle de las información sobre las decisiones de política monetaria. Eso no significa que no haya espacio de mejora, y yo creo que en parte a lo mejor la comunicación ha sido compleja en los últimos trimestres, porque también el entorno ha sido de difícil lectura y de difícil interpretación. Cuando hay incertidumbre sobre todas estas variables, como son las tasas de interés externas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la relación bilateral, la política fiscal en Estados Unidos, el ciclo electoral en México, etcétera,
ahí es un entorno volátil, y cuando es un entorno volátil se vuelve mucho más complejo el poder dar una proyección o una visión de más largo plazo acerca de las tasas de interés, porque la información que se va dando en el margen se vuelve muy relevante y es difícil o arriesgado dar una proyección de mediano o largo plazo sobre hacia dónde van a ir las tasas de interés. Entonces, en este sentido, creo que sí hay un espacio para mejorar la comunicación, aunque también en parte el reto ha sido dado el entorno volátil que enfrentamos. Maestro Díaz León, soy Jairo Ibarra, buenas tardes. Un elemento que parece preocupar a la Junta de Gobierno es el comportamiento de los precios del gas LP que han ido al alza. En este tema han resultado que parecen haber estructuras oligopólicas en algunos mercados del país que no han permitido que los precios fluctúen como debería ser. Frente a esto, ¿hay algo más que pueda hacer la Junta de Gobierno, tomando en cuenta que tampoco tienen las herramientas para dictar políticas públicas directas para atender este problema? Bueno, un poco lo que diría al respecto es que tienes mucha razón. Los precios del gas LP ha sido una de las variables que, sobre todo en los últimos meses, ha dado mayor preocupación sobre su efecto en la inflación. En estos últimos meses en particular, estos incrementos han venido de la mano de incrementos en la referencia internacional que se usa en Estados Unidos para determinar el precio, y probablemente también es reflejo de la reducción de inventarios que se dio en esa parte de Estados Unidos, también asociado a los huracanes, porque el propano pues también está ligado a las actividades de refinación, y justamente hubo una afectación importante hace algunos meses. Entonces, esta afectación transitoria, si bien sí tiene su origen en los precios internacionales, lo que nos preocupa es que cuando estos precios internacionales bajen, pues que los precios internos también bajen en una proporción igual. Y precisamente eso es más fácil cuando hay una estructura de competencia adecuada, y a veces cuando la estructura competitiva no es la adecuada, pues se presta a que los incrementos sí se transmitan y las bajas no necesariamente. Este es un tema que por supuesto hemos destacado en nuestros informes de inflación, con algunas cajas o unos recuadros donde abordamos el tema en detalle, y tenemos un muy buen diálogo con la Comisión de Competencia, y al final del día ellos tienen muchos instrumentos, y si compartimos el diagnóstico será más fácil también compartir algunos de los remedios. Claro, y un poco continuando con temas de competencia, la misma COFECE inició hace unos meses una investigación por una posible colusión de agentes económicos en el mercado de deuda pública. Pongo este tema sobre la mesa tomando en cuenta que usted es conocedor de los mercados financieros, y me gustaría preguntarle qué opinión tiene sobre esta investigación. ¿Cree que sea un problema con cierta profundidad en los mercados? En primer lugar, diría que somos muy respetuosos de los ámbitos de competencia de la COFECE y de la investigación que realice respecto a algunas operaciones en el mercado de dinero, y te diría que como parte de esa experiencia, hace algunas semanas la Secretaría de Hacienda, y con su programa de formadores de mercado y en conjunto con el Banco de México, se puso en vigor un modelo de código de conducta en el cual justamente, así como se hizo para la parte de tipo de cambio, se quiere adoptar un estándar en el cual sea muy preciso las obligaciones de hacer y no hacer, cómo se deben de representar los intereses de los clientes, etcétera. Entonces yo diría que con plena independencia de esa investigación y su desenlace, lo que se ha hecho es reforzar las estrategias y el código de conducta que aplica en el mercado de dinero. Perfecto. Y para terminar mi parte, cambiando un poco de tema, en el último informe trimestral de Banco de México presentaron un análisis sobre el valor agregado de los intercambios comerciales manufactureros entre Estados Unidos y México. En ellos más o menos concluyen que Estados Unidos tiene un superávit en términos de valor agregado con México. ¿Cree usted que este estudio pueda ayudar al gobierno federal
en sus argumentos, en los diálogos con sus contrapartes de Estados Unidos en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio? Precisamente con ese objetivo de dar un poco de luz acerca del tema del comercio internacional y cómo esta visión de medir el desempeño a través de los simples déficits o superávits de balanza comercial, cómo es un enfoque que debe ser complementado con una visión de valor agregado. Destacaría que no solo el banco a través de ese recuadro trata de dar un elemento que apoye en esta dirección, también ahí se menciona que la OECD ha hecho un estudio similar y que también va en la misma dirección, y entiendo que también el INEGI de manera muy reciente también ha publicado análisis respecto al valor agregado asociado al comercio, y creo que justamente el punto es ilustrar que en las cadenas globales de valor es muy complejo querer medir si hay ganadores o perdedores a través de si hay un déficit o un superávit. Las cadenas globales de valor son complejas y dan lugar a ganancias en ambos lados de las fronteras, y creo que justamente con un ejercicio como los que presentamos en el informe trimestral y estas otras instituciones han presentado, podemos dar lugar a una discusión más balanceada acerca de los beneficios del comercio. Maestro Díaz de León, Eduardo García de nuevo. Hablando de la OECD, recientemente presentó un estudio donde señalaba las reformas que los países miembros deben de hacer. En el caso de México señaló 4 de 7, que eran reducir barreras a las actividades económicas, al uso de las redes, a la industria de los servicios, al comercio y la inversión extranjera y a mejorar la capacidad de innovación de México. ¿Cree que estas reformas son las que México necesita o ve otras que podrían permitir un mayor crecimiento y un mayor bienestar social? Bueno, como el banco ha señalado en sus publicaciones, nosotros consideramos que hay un tramo que se ha avanzado en cuanto al tipo de vocación y de modelo de crecimiento que se tiene hoy en día en la parte, por ejemplo, de apertura comercial, las reformas estructurales que fueron muy importantes para desregular y traer apertura en algunos sectores que estaban cerrados a la competencia, a la participación inclusive del sector privado, y también hay otras agendas pendientes. Yo creo que algunas de las que señala la OECD, pues por supuesto que deben ser revisadas. Yo creo que el cómo utilizar los beneficios que ofrece la tecnología para ser más eficientes en el uso de los factores de la producción, que son tanto el factor trabajo como capital, pues son fundamentales para que haya ganancias en productividad. Al final del día, el crecimiento económico se basa y se sustenta en una economía que sea más productiva, y para ser más productivos necesitamos cambiar algunas de los sectores y de las reglas del juego que permiten utilizar el trabajo y el factor capital. Y en ese sentido, esto, junto con la parte de profundizar y mejorar el Estado de Derecho, son elementos muy importantes que van a contribuir a que la economía sea más productiva y podamos incrementar la tasa de crecimiento. Pues maestro Díaz de León, creo que es todo por nuestra parte, a menos que quisiera agregar algo. No, muchísimas gracias por la oportunidad y con mucho gusto. Gracias. No, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.